Vamos a comenzar con el práctico de estructuras, el cual está publicado en el aula. Así que, bueno, como saben, habrán visto en la teoría, eh, lo de las estructuras en realidad es un análisis de cómo se dan las definiciones a partir de lo que tenemos como un producto cartesiano y una o varias operaciones definidas sobre los elementos de ese producto, en la cual tenemos una definición en algún conjunto. En general, acá lo que tenemos que hacer, digamos, en la mayoría de los ejercicios que tenemos presentes en el trabajo práctico, tienen que ver con poder analizar cuáles son las propiedades de esas estructuras, justamente, y en sí no son muy complejas. Lo que sí por ahí requiere es estar un poco atento respecto de, bueno, cómo podemos ir haciendo el análisis de esas estructuras de acuerdo a las operaciones que vamos a realizar. ¿Sí? La importancia de poder entender las estructuras tiene que ver justamente con, bueno, cómo se define ese conjunto y cómo son las definiciones de las operaciones en relación a los elementos de ese conjunto en sí. Así que, bueno, si les parece, damos inicio a eso. Jorge, ¿cómo andás? ¿Querés comentar algo más desde el lado de la matemática respecto de esto, como para hacer una introducción? Buenas a todos, buenas Eduardo. Sí, vamos, si te parece empiezo yo con Dale, la parte de tranquilo. Sí, Jorge, dale, tranquilo. Yo voy poniendo los enunciados. Les pedimos a todos nomás que se agreguen a a la pizarra virtual, aquellos que no lo hicieron. Igualmente, como saben, estamos grabando, pero tratemos de hacer interactivo y bueno, paremos donde hay dudas, ¿sí? Dale, Jorge, nomás, todo tuyo. Bien, perfecto. Sí, como comentaba Eduardo, el tema de las estructuras algebraicas quizás es uno de los contenidos dentro de la matemática que generalmente se los considera como más abstractos y el análisis de estas estructuras implica un conocimiento bastante generoso en relación a ciertas propiedades de la matemática y quizás se lo ubica de manera errónea dentro de lo que se conoce como la matemática básica. O sea, los libros de matemática básica, de álgebra básica, tienen en su desarrollo el tema de las estructuras algebraicas. Y cuando hablamos de la álgebra básica, no hablamos de que sea básica por ser sencilla justamente, sino porque constituyen las bases del edificio matemático. En el ejercicio uno dice decidida, en realidad decida, si las siguientes operaciones son o no ley de composición interna, ¿sí?, en el conjunto declarado. ¿Sí? Ahí habrá que corregirle el enunciado, pero eso es lo de menos. Entonces, lo primero que habrá que pensar es en de qué hablamos cuando hablamos de ley de composición interna. Una ley de composición interna no es más que una organización entre elementos de un conjunto. Y esa organización indica que si tomamos dos elementos cualesquiera del conjunto, en este caso estamos hablando de elementos del conjunto, del conjunto de los números enteros. Si tomamos dos elementos que son números enteros cualesquiera, la relación definida entre los elementos de ese conjunto cualquiera, la relación particular definida, o la operación, que en este caso a la operación se la denomina
particularmente asterisco, y hacemos referencia que se denomina particularmente asterisco, dado que en esta parte del estudio de los contenidos matemáticos hay que desprenderse de las ideas básicas relativas a las, a las operaciones aritméticas básicas. Es decir, la suma, como la conocemos, es un determinado tipo de suma, pero existen infinitas formas, o sea, una gran cantidad de formas para no ser exagerado, de definir a la operación suma siempre que cumpla con una determinada axiomática. Intervengo un poquito acá, Jorge, como para reforzar justamente eso que estás comentando vos, ¿no? Hay una noción intuitiva, parece, ¿no? De que uno ve el asterisco y automáticamente quiere ir a hacer la operación esta de el producto. Lo importante es eso, ¿no? O sea, esto no es el producto tradicional que estamos acostumbrados, ¿no? Exactamente. Es una operación genérica que se puede definir involucrando, si se quiere, operaciones conocidas. En este caso particular, el operador asterisco relaciona dos elementos del conjunto de los números enteros. Entonces estamos diciendo que asterisco A, que no es multiplicación, que no es suma, que no es una división, pero que puede involucrar a esas operaciones, ¿sí? Está definida de tal manera. Y para que esa operación definida de tal manera, que en este caso particular está definida a través de operaciones aritméticas básicas y conocidas, que son las intuitivas, ¿sí? Operado dos elementos cualesquiera del conjunto, el resultado tiene que ser otro elemento del propio conjunto. En este caso particular, estamos diciendo que el operador asterisco relaciona dos números enteros de esta manera. ¿Y qué implica relacionarlo de esa manera? Implica decir, bueno, tomo el primer elemento, lo multiplico por el segundo, y en este caso sí, la multiplicación es la ordinaria, y le sumo el número 2. Y acá, para pensar en la ley de composición interna, lo que tendríamos que revisar tiene que ver específicamente con la operatoria de multiplicación en Z y de suma en Z. ¿Sí? Si bien es bastante ambiguo, si se quiere, no dejar en evidencia qué relación se tiene entre A y B, aparece AB más 2. ¿Sí? Cuando decíamos en las operaciones conocidas, tradicionales, que entre dos números o entre dos, sí, elementos no intervenía ningún símbolo, se sobreentendía que hablamos de multiplicación. En este caso estamos multiplicando dos números enteros y le estamos sumando a esa multiplicación de dos números enteros el número entero 2. Entonces, para que la operación asterisco sea una ley de composición interna, tendré que investigar las características tanto de la multiplicación como de la suma. Y ahí pensar, si se multiplican dos números enteros, la multiplicación ordinaria, no la asterisco, si se multiplican dos números enteros, ¿el resultado es otro número entero? Y sí, siempre que estemos en la multiplicación entera, el resultado será otro número entero, ¿sí? Podemos pensar en números particulares, que son como tal son cuestiones bastante discretas en relación al conjunto en general, pero podríamos pensar entre qué sé yo, la multiplicación de 2 por menos 6 da menos 12, menos 12 es un entero, ¿sí? Y si pienso en cualquier par de números que se me ocurran, multiplicados entre sí, siempre que esos dos números sean números enteros, el resultado será otro número entero. Y si a ese número, a su vez, le sumo el número entero 2, la suma entre cualquier número entero
y otro número entero, también da como resultado un número entero. Por lo tanto, el operador asterisco, que en este caso está definido como el producto de A por B más 2, va a resultar una ley de composición interna. ¿Por qué? Porque multiplicado dos números enteros, el resultado es otro entero. Sumado un número entero entre 2, el resultado sigue siendo un número entero. Entonces, insisto en esto, y eso es lo que tiene que quedar claro, ¿sí? El operador define una ley de composición interna en la medida que, tomado dos elementos cualesquiera del conjunto, la ley asterisco nos genera un nuevo elemento del propio conjunto, probablemente diferente de cada uno de esos elementos. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, 2 asterisco 3, en la multiplicación ordinaria sería 6, pero en la definición particular, en este caso sería 2 por 3 más 2, quedaría 8. Entonces, tomé dos números enteros y la respuesta a través del operador asterisco es un nuevo número entero que es el valor 8. Entonces el ítem A es una ley de composición interna en el conjunto de los números enteros. Siempre hay que hacer referencia en este caso al conjunto universo, al universal. En el ítem B, ¿sí?, estamos hablando de todos los números enteros menos el 0. Tal que X va a estar relacionado con Y a través del operador asterisco, ¿sí?, a través de la división entre X e Y, la división entre X e Y, y al resultado de esa división sumarle 2. Y como está definida en Z menos el 0, el resultado de operar cualquier par de enteros, X e Y, siempre que X e Y sean diferentes de 0, a través de la operación definida, ¿sí?, se obtenga como respuesta a la entrada de asterisco un nuevo número entero. Lo cual, ¿sí?, no evidentemente, pero sí de manera bastante intuitiva, no va a ser necesariamente cierto. ¿Por qué? Porque la división entre dos números enteros no necesariamente da como resultado otro número entero. Puede ocurrir que, es más, ocurre que infinitos números enteros partido uno entre el otro dé un número entero. Pero no siempre va a ocurrir eso. Bastará con identificar un contraejemplo para decir que el operador definido sobre tal conjunto no es una ley de composición interna. Por ejemplo, tomemos el mismo par anterior, 2 asterisco 3. En este caso, tendríamos que el resultado de operar según la ley asterisco entre el entero 2 y el entero 3 va a ser 2 partido entre 3 más 2. Y este número, ¿sí?, 2 partido entre 3 más 2, es un número que se puede escribir de otra manera, si sumamos esas dos fracciones, como 8 tercios. Y 8 tercios no pertenece al conjunto de los números enteros. Por lo tanto, la operación asterisco definida en el ítem B no representa una ley de composición interna. Entonces, pensar siempre el universo, porque el universo va a definir las características, porque 8 tercios, por ejemplo, pertenecería al conjunto de los números racionales, es decir, si en lugar de considerar z menos 0, hubiésemos considerado q menos 0, el operador asterisco sí sería una ley de composición interna. El ítem C, después el resto ya lo podrán pensar, ¿sí?,
de manera general. El ítem C lo pueden pensar ustedes solitos. Ahora no está definida la operación asterisco, está definida la operación círculo. ¿Sí? Es decir, el operador o la relación entre los elementos del conjunto puede ser cualquier operador, el que se me ocurra. ¿Sí? Ampersand, numeral, cualquiera. Asterisco, en la misma operación suma, el mismo símbolo que define la operación suma usual se utiliza para sumas que no son usuales, ¿sí? Y en este caso habría que pensar simplemente que si A y B son números enteros sumados, el resultado seguro será otro número entero, y cualquier número entero elevado al cuadrado también será un número entero. Por lo tanto, el ítem C tendrá la característica de ser una ley de composición interna. Aún si A y B fueran, por ejemplo, valores nulos. Estaría definida la suma, estaría definida la potencia, y ocurriría que sería una ley interna. Bueno, pueden pensar de manera similar al B, al ejercicio D, y en el último caso dice la multiplicación usual. Cuando se habla de operaciones usuales, son aquellas que conocemos desde que nos enseñaron en la primaria. ¿Sí? La suma ordinaria, la resta ordinaria, el producto ordinario, el cociente ordinario. La multiplicación usual definida en A, B y C. Sí. Dice, definida en A, B01 y C246 y continúa. Acá la propia consigna es bastante ambigua, ¿no? No nos está diciendo cuál es el conjunto, no nos está indicando si corresponden a tres conjuntos diferentes y la operación usual, y eso es lo que vamos a interpretar porque es la única opción que nos quedaría. ¿Sí? En el caso de conjuntos infinitos no vamos a poder encontrar el conjunto producto. ¿Sí? Veamos la operación multiplicación en el conjunto A, donde el conjunto A está formado por 1, 0 y 2, 1, 0 y 2. Si esta tabla de doble entrada genera en el cuerpo elementos que son únicamente 1, 0 y 2, diremos que la operación multiplicación usual, define una ley de composición interna o no. Sí, en este caso lo único que hay que hacer es identificar qué operaciones definen o no una ley de composición interna, en respuesta al compañero Cano. Lo único que hay que decir es si es o no. En el caso A, sí. En el caso B, no. En el caso C, sí. Habría que pensar el caso D. Tampoco es para hacer todo. En el caso E, nuevamente investiguemos el cuerpo de la tabla. ¿Y cómo? Si hago el producto de 1 contra 1, el resultado va a ser 1. Si hago el producto de 1 contra 0, el resultado será 0, el producto usual. Luego, si hago el producto de 1 contra 2, el resultado será 2. Hasta ahora los elementos del cuerpo de la tabla son los elementos todos del conjunto A. Hasta ahora. Después, si hacemos 0 contra 1, el resultado va a ser 0. Si hacemos 0 contra 0, el resultado va a ser 0. Y si hacemos 0 contra 2, el resultado va a ser también 0. Porque cualquier número multiplicado por 0 da 0. Y en este caso estamos multiplicando de manera ordinaria, ¿sí? El producto usual. Ahora, para 2. 2 multiplicado entre 1, 2 multiplicado entre 1, va a dar como respuesta el valor 2. 2 multiplicado por 0 va a dar como respuesta el valor 0. Y hasta acá todo el cuerpo de la tabla contiene únicamente a los elementos de A. Hasta acá sería una ley de composición interna.
Pero si hacemos el producto ordinario entre 2 y 2, el resultado sería 4. Con lo cual, la multiplicación usual definida en el conjunto A no es ley de composición interna. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de la tabla aparece un elemento exógeno al conjunto, externo de ese conjunto. El 4 no es ni 1, ni 0, ni 2. Por lo tanto, el producto usual definido en A no constituye una ley de composición interna porque 4 está en la tabla y 4 no pertenece al conjunto A. Por lo tanto, la multiplicación usual en ese conjunto no define una ley de composición interna. El conjunto C lo voy a comentar, no lo vamos a hacer, ustedes tienen que pensar también. El B seguro probablemente lo sea, ¿sí? En el caso C estamos hablando del conjunto de todos los elementos que son números pares. Si yo multiplico dos pares, el resultado ¿será otro número par? Esa es la pregunta que me debo responder. Para que esté en el conjunto C es el conjunto de todos los elementos, de todos los números, aparentemente en este caso, al no estar definido el universo, vamos a suponer que son los positivos, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, todos los enteros, todos los pares positivos. Si yo multiplico dos pares positivos, el resultado será otro par positivo. Esa es la pregunta que me debo responder e incluso se puede llegar hasta probar de manera bastante simple, ¿sí? Sabiendo que si A es un número par, se podrá escribir como 2 por K, con K un número entero, ¿sí? En este caso vamos a tomar los enteros positivos, y B también se puede escribir como 2 por un número, llamémosle K', donde K' también va a pertenecer al conjunto de los enteros positivos. Si hacemos A por B, producto usual, ¿sí? Un número es par si se puede escribir de la forma 2 por algún valor entero. En este caso tendríamos 2K multiplicado por 2K', y esto no sería más que el producto, ¿sí? Que sería 4 por K multiplicado por K'. Y esto a su vez se puede escribir como 2 multiplicado por 2 por K por K', con lo cual tendríamos un número par multiplicado por otro número par, y a este número, que independientemente de si es par o no, ¿sí?, le podemos llamar K segunda, nos quedaría 2 multiplicado por K segunda. Es decir, la multiplicación entre dos números pares da como resultado un número par. ¿Por qué? Porque se puede escribir en la forma en que se describen todos los números pares que son definidos según esta igualdad. Entonces, el conjunto C lo podrían pensar a nivel genérico o lo podrían incluso formalizar. ¿Sí? Si bien esta formalización puede pedirse en la teoría, en la práctica difícilmente nosotros le pidamos algo de ese estilo. Bien, vayamos al ejercicio 2.